Bueno, estamos aquí hoy. Hoy tengo el placer de presentarles a Francisco Labarré. Francisco Labarré es un amigo y un colega de hace más de 10 años, creo, o más. Él se presentará él mismo. Él es biólogo y geógrafo de la Universidad de Barcelona, pero es biólogo de Chile, profesor en la Universidad de Concepción, en Chile. No sé si alguno de ustedes estuvo ayudando a algún incendio en Chile. Pero nos viene hoy a hablar de megaincendios en Chile, un poco como para conocer qué pasa en temas de incendios forestales. Trabajamos también en ecología del paisaje, en la Asociación de Ecología del Paisaje en Chile, Colombia, internacional, y por eso tenemos pues esa trayectoria. Y bueno, los incendios son uno de los grandes alteradores del paisaje, entonces vamos a conocer sobre lo que pasó en Chile. Entonces, Francisco. Muchas gracias, Dolores, por la oportunidad de compartir aquí en Bogotá, en Colombia, un poco lo que... Buenos días. Compartir lo que ha ocurrido en Chile y en particular quizás algunas reflexiones, algunos resultados sobre causa e impacto referido a ello. Antes del año 2017, que es cuando ocurren los grandes incendios en Chile, que probablemente muchos de ustedes conocen, yo no trabajaba en la temática de incendios, pero sí trabajaba analizando de qué manera los paisajes cambian, ¿sí? Y qué consecuencias tiene ello para cada uno de nosotros. Cuando ocurren los incendios del año 2017, una cosa que me llamaba poderosamente la atención como biólogo, pero también con esta formación de geógrafo, era de que demostraban por la televisión dónde estaban ocurriendo los incendios con un punto. Entonces decían, en este lugar están ocurriendo incendios, y hablaban de 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, y claro, es difícil de mencionar cuánto es eso, cuánta superficie, y te dan el punto. En el mejor de los casos hablaban del perímetro, ¿sí? En el fondo dónde estaba la línea, hacia dónde iba avanzando, pero poco se decía sobre, bueno, qué es lo que ya había consumido. En el fondo yo esperaba ver algún mapa, esperaba ver también qué se estaba quemando, ¿sí? Entonces decía, no, plantaciones, un poco de matorrales, bosque nativo, se hablaba como en esos términos, pero no tanto más. Entonces con distintas personas, colegas por supuesto, empezamos a conversar qué podíamos calcular rápido, y en poco tiempo logramos obtener unos primeros mapas que mostraban qué tan grandes eran esos incendios, y parte de eso les voy a mostrar. Posterior a eso dijimos, bueno, vamos a mirar hacia atrás, si es que este evento fue tan diferente como nos decían, ¿cierto? Que efectivamente era un incendio extremadamente grande, tanto en términos de los impactos y en términos de qué tan rápido se consumía. Quizá un aspecto como inicial es que obviamente Chile no es el único país que tiene incendios, probablemente no es tampoco un país destacado en materia de incendios hasta antes del año 2017, y que es difícil hacer comparaciones, muy difícil, porque depende mucho de los tipos de vegetación que hay, depende mucho de los climas o de las condiciones meteorológicas, y en particular de los tipos de vegetación, ¿sí? Entonces, claro, de Australia venían muchos, decían, somos muy parecidos a Australia, de España, de Portugal, mire, somos muy parecidos, ustedes tienen pino, eucaliptus como especie introducida, parecida a la de nosotros, pero no era tan evidente esa situación. También un dato, ¿cierto?, era que parece que estos mega incendios estaban siendo más frecuentes, estos grandes eventos exagerados, ¿cierto? Y los datos un poco lo aportan, ¿cierto? No con una contundencia, pero sí se empiezan a ver algunos pics, algunos eventos, por ejemplo en Estados Unidos, más recurrentes, o en Canadá, pero no es que en los últimos 10 años tengamos, ahora sí, mega incendios, y antes no teníamos. Sí se empiezan a incrementar, pero de acuerdo a este artículo, no de una manera estadísticamente significativa. ¿Qué causa estos incendios? Una materia de larga discusión. Estas son 3 cartas que me gusta siempre mencionar, porque en Australia, que tienen tanta investigación en incendios,
no hay una sola posición sobre qué es lo que los causa, si es que es una condición climática o si es que hemos dejado o hemos cambiado las formas en las cuales tratamos la vegetación o el combustible, ¿cierto? Como se le llama en términos de incendio. No hay como una sola posición. Aquí se enfrentan como dos escuelas, una que dice, mira, esto se debe exclusivamente al clima, y otro dice, mira, esto se debe exclusivamente a que cambiamos la manera en que gestionamos la vegetación muerta, cómo vamos limpiando y cómo vamos ocupando esos paisajes rurales. Antes de los incendios del 2017, Xavi Úbeda de la Universidad de Barcelona, amigo, ¿cierto?, también con Dolores, y Pablo Sarricolea de la Universidad de Chile, publicaron una revisión muy interesante sobre la situación de los incendios en Chile. Una de las cosas destacadas es ese gráfico que en las barras rojas muestra el área incendiada, ¿cierto? Entonces uno puede ver cómo hay algunos años, antes todo esto hasta el 2015, algunos años donde se observaban algunos eventos de 80.000, 100.000 hectáreas incendiadas, ¿sí? Pero luego una caída, ¿sí? ¿Cómo se ve este gráfico posterior al incendio del 2017? Se ve una cosa así, ¿ya? Todo esto que ustedes ven acá, más o menos, 85 esta parte por acá, se reduce a eso, ¿sí? Como que ya no, esta variabilidad que se ve aquí se pierde al incorporar los incendios del año 2017, que fueron extraordinariamente masivos, llegando a cerca de 500.000, 550.000 hectáreas, siempre dependiendo de cómo uno lo mida, ¿ya? Entonces, siguen destacando algunos eventos un poquito más grandes, ¿cierto?, de eventos de más de 100.000 hectáreas en particular, ¿ya? Entonces, un poco lo que les quiero mostrar es aprovechándome de uno de los últimos artículos de Dolores, que clasifica, ¿cierto?, los incendios en superficie. ¿Cómo podríamos clasificar los incendios en Chile en términos de grandes incendios, mega incendios o incluso giga incendios en los últimos 20 años, partiendo de la idea inicial de que un incendio va a ser identificado como un evento si es que es temporal y espacialmente continuo, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver cómo responden los datos de Chile Centro Sur a esta clasificación, y luego vamos a ver el comportamiento diario también, ¿ya? Comportamiento diario de los incendios, que para efectos de combate me imagino que puede ser un aspecto muy relevante. Y finalmente algo respecto a qué le pasa al paisaje después de que se incendia, ¿sí? Cómo va cambiando, y algo muy corto respecto a los impactos que esto puede causar. Este es el artículo, ¿cierto?, donde Dulós y otros autores, ¿cierto?, clasifican de distintas maneras cómo se pueden identificar los grandes incendios. Yo me voy a concentrar en esta última parte, que se refiere a que si es que un incendio sobrepasa las 10.000 hectáreas, se puede considerar como un mega incendio. Si sobrepasa las 100.000 hectáreas, un giga incendio, y si llega a sobrepasar un incendio espacial y temporalmente continuo, el 1.000.000 de hectáreas sería un tera incendio, ¿sí?, un terafire. Entonces, básicamente en Chile tenemos un gran evento de giga incendio, que fue esto del año 2017, uno que alcanzó cerca de 200.000 hectáreas, conocido como el incendio de las máquinas, o el que consumió Santa Olga, Constitución, también conocido como la tormenta de fuego, ¿sí?, por la energía liberada y la velocidad de avance de ese fuego. Y luego tenemos cerca de 10 eventos que podrían ser clasificados como mega incendios, es decir, eventos que sobrepasaron las 10.000 hectáreas, 7 de ellas el año 2017. Es decir, hay un gran evento, que es el que probablemente todos conocen, que es este evento que consumió un pueblo completo, que pasó en fracción de muy pocas horas por encima de una ciudad, que atravesó ríos, que no había cómo pararlo. Ese es uno de los que ocurrió el 2017, pero el 2017 hubo otros 7 eventos mayores a 10.000 hectáreas, como eventos aislados, espacialmente aislados, ¿sí?, continuos temporalmente cada uno de ellos, representando unidades discretas, pero diferente a este de 200.000 hectáreas, ¿ya? Es decir, fue una temporada
de megaincendios, con un gigaincendio incluido. Pero además, en otros años, el 2002, el 2014, y uno que aparece en otro gráfico después, el 2021, también ocurrieron de esta manera, ¿sí? Otra manera de mirar este mismo gráfico es en la línea horizontal, están cada una de las temporadas de incendio. Las temporadas de incendio allá van entre, la temporada más intensa entre noviembre de un año y marzo del año siguiente. Aquí está el gran evento, ¿cierto?, del año 2017. En negro aparece el área total quemada en el país, en un área lineal de más o menos unos 600 kilómetros, en Chile centro-sur estoy hablando, y un ancho muy estrecho de unos 200 kilómetros como máximo. Y el aporte que hace cada uno de estos incendios, o sea, de estos tipos de incendios, en particular el gigaincendio, ¿cierto?, este que tuvo más de 200.000 hectáreas, ocupa casi el 50%, un poquito menos, un 40% de todo lo que se quemó en ese año. Pero si miramos los mega incendios, que serían todos los mayores a 10.000 hectáreas, es prácticamente un 70% en esos grandes eventos, ¿sí?, difíciles de combatir, difíciles de parar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hubo otros mega incendios? Hubo aquí el 2012, el 2014, el 2015 y el 2000, no, estos fueron eventos de más de 5.000 hectáreas solo, el año 2022, que sería el verano nuestro que acaba de pasar. Nuestro verano va ahí entre diciembre y marzo. Hay esa otra forma de mirar lo mismo, ¿sí? Ahora lo rankeamos, ¿sí? Hay un evento aquí que llega a cerca de 200.000 hectáreas el 2017 y luego van cayendo hasta que aquí alcanzamos el umbral de las 10.000 hectáreas, quizás un poquito más a la izquierda, ¿ya? Pero un dato que normalmente no se habla mucho es cuando miramos el acumulado por día, ¿sí? ¿Cuánto se quema un día? Porque podemos tener 100.000 hectáreas quemadas en un evento, ¿cierto?, pero que dura 20 días, que no es lo mismo que esas mismas 100.000 hectáreas se quemen en 5 días o en 10 días, ¿sí? Y cuando tenemos un evento grande acá, podemos estar teniendo otro evento grande allá y otro evento grande en otro sitio, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos tener algo así como mega incendios acumulados, es decir, a poca distancia, 100 kilómetros, 2-3 incendios muy grandes, quemándose 10.000 hectáreas en un mismo día, ¿sí? Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Cada uno de los colores representa un año distinto, ¿ya? El azul representa el año 2017, pero aparecen también otros colores, aquí hay morado, hay colores distintos, es decir, hay ocasiones, muchas ocasiones, en las cuales se han quemado más de 10.000 hectáreas en un día, ¿sí? Y son las mismas compañías de bomberos, de brigadistas forestales las que tienen que irse repartiendo, ¿sí? Se puede tener 2 mega incendios o 3 mega incendios al mismo tiempo. No es tan fácil como lo que se hace ahora, después de los incendios del 2017, como técnica de combate, es que estén donde estén, se movilizan todas las fuerzas a apagar el incendio, estén donde estén. Pero claro, si ya tengo 3 o 4 simultáneos, se me hace un poco más complejo. Para mirarlo un poquito más en simple, estos mismos datos, hay años en los cuales los mega incendios formales van ocurriendo, ¿sí? Vamos mirando el color naranjo, ¿sí? El 2002, los años que les he mencionado, 2014, 2017. Si bajamos un poquito y miramos los de 5.000 hectáreas hacia arriba, ya me aparecen muchos más, ¿sí? Seguimos viendo los cuadrados, en este caso azules, ¿ya? El rojo es el evento del mega incendio. Pero si vamos a ver los años en los cuales no han ocurrido mega incendios formalmente, porque no hay una sola unidad continua espacialmente y en el tiempo de más de 10.000 hectáreas, pero han existido días en los cuales se han quedado más de 10.000 hectáreas, ya nos aparece mucho más frecuente, ¿sí? El año 2001, 2003, 2004, 2006, bueno, eso lo teníamos ya identificado como un evento de más de 5.000 hectáreas. 2009, 2018, ¿sí? Años en los cuales hay muchos eventos.
Ahora, si es un incremento de la frecuencia, no se nota tan claramente. Estos eventos de incendios se concentran hacia la costa, ¿sí? Aquí está la cordillera de los Andes, nosotros tenemos una sola cordillera de los Andes, aquí una que ocupa todo este espacio. Solo en este espacio pueden ocurrir incendios de origen natural, ¿sí? Sea por erupción volcánica o por acción de rayos, ¿sí? Solamente ocurren ahí, pero tormentas eléctricas en Chile son muy escasas. De pronto aparecen algunas tormentas eléctricas acá o en la zona de acá, pero son escasísimas. Es decir, y según las estadísticas, menos del 1% de los incendios se originan por esa causa, ¿ya? Más bien se originan por descuidos o por acción directa, o sea, porque alguien lo enciende, ¿ya? Eso se concentra entonces, todos los incendios en la parte, sobre todo los más grandes, ¿cierto? Se ven los polígonos, ¿no? En esta parte costera, esta es una zona que ha sido en los últimos 50 años fuertemente transformada desde áreas con praderas, matorrales o bosques nativos hacia plantaciones forestales homogéneas, muy densas, y de una especie, o bueno, de dos especies, pero siempre una u la otra, pino o eucalipto, ¿ya? Muy densa en grandes polígonos. Eso es lo que se ve un poco aquí en café, ¿sí? Que en el fondo es la extensión de las plantaciones forestales versus el verde oscuro, que serían las plantaciones o sea, las extensiones de bosques nativos. Esa es otra forma de representar qué es lo que se quema, ¿sí? Aparece ahí como fuegos los sitios donde se quema. Y aquí vemos cómo era el paisaje, más o menos aquí están los incendios, 1, 2, 3, 4, 5 años antes de que ocurrieran los incendios, ¿sí? Básicamente se observa algo bien estable, ¿sí? El color azul, verde oscuro, ese tonito de ahí son las plantaciones forestales, versus, por ejemplo, el café, que son matorrales mayormente nativos, ¿ya? Entonces, obviamente cuando ocurre, estas son regiones desde el norte hacia el sur. El norte es más árido, el sur es más húmedo. Entonces, cuando ocurre el incendio, que es el que está aquí, obviamente se produce una tremenda transformación del paisaje. Se consume en la plantación forestal y se convierte rápidamente en una pradera, ¿sí? Y años después podría ir convirtiéndose en un matorral. Al matorral le va a pasar lo mismo, ¿cierto? Se acaba el matorral y se convierte en pradera hasta que se empieza a recuperar. Lo interesante es que en las regiones más del sur, las plantaciones rápidamente se recuperan, ¿sí? Vamos a ver después algún video, alguna imagen y podemos conversar respecto a ello. Pero no así en las regiones más del norte, donde las plantaciones forestales no se recuperan tan rápido y más bien los matorrales, incluso las praderas, pueden establecerse, sobre todo en los primeros años. Y eso obviamente es un ámbito a monitorear por las consecuencias que puede tener para posteriores incendios. Les voy a mostrar un caso de una microcuenca muy pequeñita en la cual fuimos a mirar cómo cambia el paisaje en términos de las coberturas, en términos de qué es lo que hay, plantaciones, matorrales, bosque nativo. Así era el paisaje, concentrémonos solo en los colores, antes de los incendios. A ver si puedo hacer un zoom. Así eran el paisaje de esa microcuenca antes de que ocurrieran los incendios, ¿sí? Mayormente con plantaciones forestales, lo que se ve en verde oscuro, y inmediatamente a la derecha ustedes ven cómo quedó después de los incendios, ¿ya? Lo que está en rojo son áreas quemadas, ¿sí? Como se veían desde una imagen satelital las zonas quemadas, y después vamos viendo cómo esto va cambiando. 2017 recién ocurrió el incendio, 2018, 2019, 2020, 2021. En el fondo, ¿qué tan rápido se va recuperando? Se me olvidó decir, esta microcuenca está a unos 30, 40 kilómetros al sur de Santa Olga, que es el pueblo que se devastó después del incendio, ¿ya? Entonces, por aquí, de hecho, este es un caso bien llamativo porque esta es una ciudad que se llama Empedrado, ¿sí? Una ciudad antigua con bastante arraigo, versus Santa Olga, que era un poco un campamento que
que se fue generando más o menos rápido. Aquí las personas combatieron, bueno, los bomberos, ¿cierto? Las personas, la municipalidad, los ayuntamientos, todos colaboraron y combatieron el incendio. Entonces el incendio avanzó por acá, no por acá, ¿ya? Aquí con una velocidad increíble. Después arrasó todo el resto hacia arriba, ¿ya? El incendio va a haber partido unos 150 kilómetros hacia el sur, ¿ya? Bueno, y aquí vemos entonces cómo va cambiando, ¿sí? Eso lo vemos en términos de las coberturas del suelo y al lado, o los tipos de vegetación, y aquí al lado está en términos de algunos índices del vigor de la vegetación, qué tan verde está, qué tan húmedo está, ¿ya? Entonces tenemos cómo era antes del incendio y cómo es inmediatamente después del incendio. ¿Cuál es una pregunta que nos podríamos hacer? ¿Qué tan rápido recupera el paisaje esta situación? ¿Sí? ¿Cuánto se demora? ¿Ya? Entonces vamos viendo el periodo húmedo, que es el invierno antes del incendio, el verano inmediatamente posterior al incendio, si el incendio fue en enero, ese margen es de marzo, o sea, un par de meses después el invierno que le sigue, por ahí julio, agosto, el verano que le sigue, el invierno que le sigue, el verano que le sigue, y así vamos mirando un poco cómo va cambiando el paisaje, ¿sí? Entonces, si miramos la última imagen, la de ahí del 2021, el verano del 2021, vemos qué tanto se parece a la del 2016. No se parece tanto, ¿cierto? Todavía hay muchas zonas rojas. Lo que les estoy mostrando es este índice, el que está en la línea verde, o negra seguramente la ven desde allá, ¿sí? Se recupera, cae, se recupera, cae. Ese es el ciclo fenológico, ¿sí? Invierno, verano, ¿sí? Pero todavía está lejos de este nivel, ¿sí? Que era la situación inmediatamente previa al incendio, ¿ya? Se puede resumir un poquito en eso, ¿ya? Entonces tenemos cómo va cambiando el paisaje, cómo van cayendo estos dos índices que se ve muy poquito, pero que tiene que ver con cuánta área quemada se reporta o se puede seguir midiendo, cómo se recupera la vegetación. Y este es un cálculo que, si quieren, después concentramos, es respecto a qué tan rápido se recuperan los beneficios ecosistémicos que nosotros obtenemos de esa microcuenca. Para ir cerrando, uno de los temas en los cuales hemos estado concentrados en un proyecto de investigación que ya está a punto de terminar, pero que todavía nos falta bastante por publicar, es cuáles son los efectos sociales y ambientales de los mega incendios, particularmente lo referido a la zona de Chile Central, ahí entre Valparaíso y Araucanía. Algunos de estos los hemos podido evidenciar de mejor forma y otros solamente lo hemos podido describir. Uno de los temas importantes es cuánta contaminación se genera, ¿sí? Usualmente cuando vemos un incendio pequeño, vemos que sale humo, pero bueno, es humo, ¿cierto? Son cenizas y no pasa mucho. Pero cuando ya son más de 10.000 hectáreas, 50.000, 100.000 hectáreas, ese material particulado, esa contaminación, puede ser relevante, ¿sí? Tengo algunos datos que, si quieren, después les puedo mostrar. Es decir, cuando estaban ocurriendo mega incendios, a 100 kilómetros de distancia, 150 kilómetros incluso hemos medido, esas cenizas caen en ciudades y esas ciudades manifiestan aumentos o empeoramiento de la calidad del aire, peores incluso el peor día de invierno, por un periodo de 10 días, por ejemplo, ¿ya? Y eso ya puede tener consecuencias un poquito más grandes en la salud de las personas. También hemos medido qué pasa 1, 2, 3, 4, 5 años después de que ocurre un incendio en términos de la escorrentía superficial, cuánta agua corre, ¿cierto?, en las cuencas, cuánto sedimento se transporta. Eso da también alguna referencia respecto a riesgos de inundación, riesgos de remociones en masa, la erosión del suelo, cuánto suelo se va perdiendo, y eventualmente algunos de estos efectos ambientales se traducen en efectos sociales, por ejemplo, en atenciones de urgencia de salud o incluso en mortalidad. Hay efectos sociales que son probablemente los únicos que se describen coloquialmente o en la prensa, ¿cierto?, cuando ocurre un incendio, que son la pérdida de viviendas, ¿sí?, personas que mueren directamente por la acción del fuego, y la pérdida del patrimonio forestal en términos de hectáreas, cuánto perdimos, ¿ya?
Pero poco se dice respecto a cómo se daña la cohesión social, la identidad territorial, las personas después que el día siguiente que despiertan y que ven lo que siempre era un bosque, que lo ven todo quemado, qué efectos produce eso, qué conflictos pueden producir, cuántos dejan el campo y se van a la ciudad por esas consecuencias, cuáles son los costos de la emergencia. Después de los eventos del 2017 el presupuesto se incrementó para la protección de incendios, o para el combate de incendios más bien, de una manera brutal, 6 veces el presupuesto anterior, en un costo que es difícil de mantener en el tiempo. Efectos en turismo son también llamativos. En algunos casos aumentó el turismo después de los incendios, en la mayor parte de los casos disminuyó. Y efectos, por cierto, en salud mental y traumatismo. Algunas de estas cosas las hemos estado compartiendo por la prensa, y las instituciones han ido respondiendo, ¿sí? Por aquí en mayo, o sea, pocos meses después del incendio de 2017, alertamos sobre el riesgo de aluviones, eso decíamos nosotros. Le fueron a preguntar, ¿cierto?, al servicio encargado de esto en el país, y decían, no, tranquilo, nosotros tenemos nuestros cálculos, 3.000 personas viven en riesgo de aluvión después de los incendios forestales. Eso en agosto. Hicimos el repaso ahí en agosto del invierno, el repaso en septiembre, octubre, y no hubo ningún aluvión. Bueno, el riesgo estaba, ¿sí? Pero justo el año siguiente llovió menos, así que nos salvamos. ¿Ya? Pero sí hubo muchas inundaciones, que no lo habíamos visto venir, que tiene que ver con cómo queda la vegetación, si quieren después podemos conversar de eso. Y por cierto, algo que llama siempre mucho la atención son los incendios periurbanos, ¿sí? Los que están en el borde de la ciudad. Eso siempre llama la atención. Trabajamos un paper liderado por Pablo Sarricolea, el mismo, uno de los primeros que le nombré al principio, y claro, compartimos esto, fue portada. 3 millones de chilenos viven en zonas de riesgo de incendios, ¿cierto? Referido al borde, siempre referido al borde. Y luego también con esto fue un artículo científico que salió como portada, una rareza. Y luego también la institución responsable hizo otro cálculo distinto, donde eran más recurrentes los incendios, y sacan su propia noticia y dicen, bueno, 1,5 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a incendios forestales. Lo llamativo es que en algunas ciudades, estas son de Concepción las dos, el 91 y el 75% de la población vive en esta zona definida como de interfaz, ¿ya? Algunas conclusiones, y espero que podamos conversar. Tengo material para mostrarles otras cosas también si quieren profundizar. Es primero reconocer que en la época en la que estamos, que muchos lo han definido como el antropoceno, ¿cierto? Esta situación en la cual los seres humanos tenemos un control desmedido sobre la estructura del paisaje, sobre cómo es la naturaleza, sumado al cambio ambiental global, con efectos sobre el cambio climático, por ejemplo. Esto potencia la ocurrencia de incendios a escala global, ¿sí? En distintos sitios, lo cual nos urge acciones de mitigación y adaptación. Una cosa que hemos insistido recurrentemente, y hoy en día bueno, hay muchos grupos de investigación en Chile trabajando en esto, incluso de otros lugares del mundo, se ha evidenciado cada vez más el tamaño de estos incendios, la concentración diaria, que es lo que estamos mostrando ahora, que buscan hacer conciencia, ¿cierto?, respecto a la magnitud de estos incendios y los impactos que pueden generar. Ahora, si no reconocemos que los paisajes están configurados actualmente para experimentar mega incendios, estamos acabados, ¿sí? No vamos a estar combatiendo la raíz del problema, ¿sí? La raíz del problema no está en quién enciende la mecha, ¿sí?, sino que dónde cae la mecha, ¿sí? Si tenemos extensiones de 300.000 hectáreas continuas de un paisaje que no se ha incendiado en los últimos 20 años, continuas de plantaciones forestales de 20 años, ahí está cantado que si algún momento se deja de prevenir bien, eso se puede quemar todo. Y quizás puedo prevenir 100.000 igniciones, pero se me escapa uno y se me puede quemar todo. Por supuesto que hay que seguir trabajando en evitar que inicien los incendios, pero para evitar de que ocurran mega incendios tenemos que trabajar sobre la estructura del paisaje. En el tiempo, los incendios también van teniendo un efecto sobre el paisaje, ¿sí? Tampoco profundicé en eso, pero si quieren lo podemos hacer.
una vez que ocurren los incendios hay ciertas especies que se convierten en dominantes, ¿sí? Vimos con Dolores en mayo, que estuvimos dando vuelta, unas imágenes, unos paisajes alucinantes, muy sorprendentes en términos de cómo prendía un tipo de vegetación que no estaba ahí, o sea, con una fuerza tremenda, que obviamente ese paisaje va a ser distinto en 2, 3, 4 o 10 años más. Se ha producido también abandono rural, ¿sí? Que personas que vivían en sitios rurales abandonan y se van a vivir a la ciudad, ¿sí? Al abandonar dejan de hacer prácticas de manejo de esos sitios y eso también tiene consecuencias, se van homogeneizando los paisajes. Y por cierto, lo que hemos estado impulsando desde los centros de investigación en los que estoy es cómo incorporamos la idea de los mega incendios en las políticas públicas. Si solamente reconocemos que existen incendios y que algunos de esos tienen gran magnitud, es decir, sobrepasan las 200 hectáreas, no vamos a estar reconociendo el problema de los mega incendios, ¿sí? Que tienen una naturaleza diferente. Por eso hay que meterse en planificación de paisajes que eviten mega incendios, planificar la tala de las plantaciones cuando toca, obviamente promover la restauración de bosques nativos y la recuperación de servicios ecosistémicos que a la larga terminan previniendo riesgos que pueden ocurrir o también podrían no ocurrir. Con eso termino lo que tengo para mostrarles y que espero que podamos conversar también y compartir con su experiencia. Muchas gracias.